Hola, soy Dabasmati de nuevo con vosotros. Hoy para hablaros de la biblioteca de libros más raros y excepcionales. Se llama John Ryland, está en Manchester y está llena de tesoros por doquier. Tened en cuenta que Inglaterra ha sido metrópoli y entonces todas las metrópolis como, yo que sé, Alemania, Turquía y tantos otros cuentan con unas cosas interesantísimas para el resto de la humanidad porque tuvieron poder sobre muchos lugares. Bueno, en este caso se ha hecho la exposición hace menos de una semana de el trozo más antiguo de la Biblia, que es el Evangelio canónico de San Juan. Y los cristianos están felices porque han podido demostrar que los evangelios no están contaminados porque este evangelio es del siglo II. Pero aunque resulte curioso, que es lo que quería contar, ahora lo contaré un poquito mejor, este evangelio, que es el trozo es más pequeño que una tarjeta de crédito, es una cosita así. Estos evangelios fueron encontrados en un vertedero de basura en Fayum, en Egipto, y fueron encontrados por dos profesores universitarios junto a otros, digamos, otros papiros con otros restos de cosas. Es curioso porque es un códex, porque no sé cómo se llama, Afuarrún, algo así, tiene un nombre. Donde encontraron todo, lo encontraron en un basurero, para que os hagáis una idea, y encontraron muchísimas otras cosas, pero eran dos profesores universitarios llenos de publicaciones, llenos de clases, agobiados, y digamos tenían como un becario al cual le confiaron las cosas. Y este becario, entre comillas, como lo entenderíamos en español, fue el que después también fue profesor, investigador, etcétera, es el que lo sacó a la luz y se ha hecho, pues, no sé, investigaciones. O sea, es maravilloso. Simplemente de este museo que tiene joyas increíbles, la joya más importante y más maravillosa es este trozo, que es el trozo más antiguo de la Biblia y viene a corroborar, como os he dicho, el que la Biblia no estuvo contaminada. Porque se ha hecho, tener en cuenta que esto se ha hecho muchísima especulación sobre los evangelios apócrifos, etcétera, etcétera, y sobre lo que es el invento del Nuevo Testamento, pero esto viene a demostrar que realmente me parece que está en griego los trozos que hay, porque hay diferentes restos. Y en vez de estar en un rollo de papiro, lo que está es en un códex, que eran como libritos, que está escrito por las dos partes, porque era más fácilmente transportable y era más fácil porque los volúmenes estos que eran rollos como la Torá, que se leen, solamente se escribían por una cara, eran rollos que ibas leyendo y ibas, digamos, desenrollando por un lado y enrollando por el otro, mientras que estos códigos podían ser escritos por delante y por detrás y los podías llevar en un bolsillo. Bueno, voy a ver si lo cuento un poquito. Está considerado la biblioteca John Ryland, donde está haciendo ahora mismo la exposición, donde se explica todo esto, está considerado, lo estoy dando a nivel divulgación, porque os puedo hablar del P, no sé qué, no sé cuánto, como están hablando los investigadores, y es mucho más largo, más complejo. Bueno, esta biblioteca de John Ryland, Manchester, es muy decimonónica, muy victoriana, muy de la época de Art and Craft que os he hablado. Está considerada una de las bibliotecas más bellas del mundo y en su catálogo figura el fragmento más antiguo del Nuevo Testamento, que es el Evangelio de San Juan. La biblioteca universitaria John Ryland de Manchester no solo es una excepcional y bella construcción estilo neogótico, con detalles de art and craft por todo su exterior, sino que también está entre las 5 más importantes colecciones especiales universitarias del mundo. O sea, es bonita hasta de ver por fuera. De hecho, la biblioteca John Ryland es famosa por su catálogo de libros raros y excepcionales, así como por albergar el papiro P52, que es como le llaman, o académicamente Papiro Biblioteca Ryland, que es el trocito este del Evangelio de San Juan, conocido como el fragmento de San Juan. Es chiquitito, es como una tarjeta de crédito, ¿eh? Se trata de un objeto simplemente excepcional, pues se considera el manuscrito en papiro más antiguo conocido hasta el momento del Nuevo Testamento. Es del siglo II, pero hasta su catalogación estuvieron diferentes, porque claro, no solamente descubrirlo, sino después estudiarlo para eh, eh, para contrastar la información, porque simplemente por el dialecto del griego se sabe
a qué época pertenece. Según algunas dataciones, este fragmento está escrito en el año 125. La sala de lectura principal de la biblioteca, situada en el primer piso, es uno de esos rincones que hacen desfallecer a todos los bibliófilos, todos los viajeros letraheridos del mundo que se posan allí. Bueno, el papiro P52 es la pieza más antigua del Nuevo Testamento, como os he dicho, y no es más grande que una tarjetita bancaria, con la diferencia de que tiene una forma así como triangular y está un poco carcomida. Total, tiene más de 2000 años, 2100 años, una cosa así. ¿Y qué es lo que podemos nosotros asociar con un vertedero de basura? Pues desperdicio, apestoso y nada de valor, y menos un tesoro tan preciado. Pues eso es lo que pasó hace 100 años. Un tesoro ensayado en la basura, en Fayum, aunque no se trata de oro ni de piedras preciosas, es una joya del pasado. A finales del siglo XIX, los profesores Bernard Greffel y Arthur Hunt de la Universidad de Oxford viajan a Egipto. En un vertedero cercano al valle del río Nilo, Fayum, descubren una cantidad de fragmentos de papiro, pero estaban muy agobiados porque, mirar, no solamente es que hay que invertir gran cantidad de tiempo para saber que una cosa realmente es valiosa. En 1920 se murieron los dos, no tardaron en morirse. En 1920, mientras catalogan lo hallado, Bernard Greffel adquiere para la Biblioteca Universitaria John Ryland, Manchester, Inglaterra, otros fragmentos que han sido desenterrados en el mismo lugar, en Egipto, en Fayum. Pero ambos profesores mueren antes de acabar de catalogar todo lo que habían encontrado. Pero, sin embargo, digamos, tenían un ayudante en quien confía, que se llama el profesor Colin Robert, que también es de la Universidad de Oxford, mientras ordena los fragmentos. Se fija en un trozo de papiro de 9 por 6 centímetros y 3,5 pulgadas que le llama la atención. Lo que lee, pues, le suena familiar, pues la verdad es que debía saber griego antiguo. En una cara tiene algunas palabras de los versículos 31 al 33, que los protestantes son buenos conocedores de la Biblia, si soy yo ni me entero, aunque lo sepan griego. Tiene los versículos 31 al 33 del capítulo 18 del Evangelio de San Juan. Y en la otra parte los versículos 37 y 38 del mismo capítulo. El profesor Robert se da cuenta de que está ante un tesoro. Y Colin Robert sospecha que aquel pedacito de papiro es muy antiguo. Y para averiguarlo se vale de la paleografía y de los especialistas que se dedican a eso. O sea, les manda diferentes fotos a todos, son gente que están en diferentes partes del mundo. Compara el fragmento con otros manuscritos que ya están fechados y se calcula su antigüedad. De modo que envía fotografías de los fragmentos a 3 papirólogos de diferentes partes del mundo para que determinen la antigüedad. Tras analizar el estilo de escritura, los trazos, etc., los 3 expertos concluyen que el fragmento es del siglo II y se escribe en la primera mitad del siglo II después de Cristo, tan solo unas cuantas décadas después de la muerte del apóstol Juan. Pero la paleografía no es una ciencia infalible y hay un experto que piensa que el texto puede haberse escrito en cualquier momento del siglo II. Con todo este pequeño trozo de papiro, ese sigue siendo el fragmento manuscrito más antiguo del Nuevo Testamento o escritura griega jamás encontrado. ¿Por qué es tan importante ese papiro para los estudiantes de la Biblia? Pues al menos 2 razones. Primero, el formato del fragmento revela la importancia que tienen las escrituras para los primeros cristianos. Y después, en el siglo II, los textos están en formato, el rollo, en esta época está el rollo y el códice. Los rollos son un trozo de papiro o pergamino que como os he contado, que se cosen o se pegan para formar una larga tira, la cual se enrolla o desenrolla en función de lo que queramos leer. Casi siempre se escribe en una sola cara del rollo, pero el fragmento que el profesor Robert descubre estaba escrito por las 2 caras. Esto indica que es parte de un códice, códex, no de un rollo. Códice es un librito. Se guarda en cualquier sitio. A diferencia de los rollos, las hojas de los códices se cosen y se doblan de forma parecida a los libros de hoy. ¿Por qué es mejor? Es que hoy se pegan, los libros cosidos son más caros. ¿Por qué es mejor el códice que el rollo? Como los primeros cristianos comparten el mensaje de la Biblia con las personas donde quiera que estén, en los hogares, en los mercados y tal, es más fácil llevar un códice
tener una escritura en un formato compacto, pequeñito, que te lo puedes meter en cualquier sitio. Con este nuevo formato es porque realmente los códices se imponen a partir del siglo IV, estamos en el siglo II. Pero este formato es más fácil de hacer copias de las escrituras para uso personal o para la congregación. Así los evangelios se copian una y otra vez y lo que contribuye a que los cristianos se difundan con rapidez. La segunda razón por la que este fragmento es importante para los cristianos de hoy es porque prueba que los textos de la Biblia no han cambiado, no están contaminados, que se trata de una parte muy pequeña del Evangelio de San Juan y su mensaje es el mismo al que se encuentra en la Biblia moderna. Este fragmento demuestra que la Biblia no ha sido distorsionada, a pesar, yo aquí tan defensora, pero es cierto que ha sido copiada y copiada a lo largo de los siglos. Este papiro de tan solo es uno de los miles de fragmentos que se encontraron allí, que confirma que el mensaje de la Biblia se ha transmitido con exactitud. Hay un señor que dice que en su libro y la Biblia tenía razón, sí, se llama Werner Keller. Dice, estos viejos manuscritos son la respuesta más convincente a todas las dudas de mistificación o adulteración en la transmisión del texto de la Biblia. Bueno, espero que os haya gustado. Hasta mañana.